Bueno, buen día. Antes que nada, agradecer a Semillas Vizcayar por la oportunidad de exponer o poner los datos a la audiencia. Y yo me voy a desviar un poquito de lo que veníamos viendo para meterme en la producción de carne y el suelo. O sea, tener en cuenta qué pasa con las variables del suelo cuando usamos o tomamos estrategias de uso del pasto o de producción de carne, en el fondo. Así que mi charla va a estar enfocada a eso. Primero, ver algunos experimentos y sus niveles de utilización y producción de carne en pasturas base gramíneas y en pasturas base alfalfa, y luego ver qué pasó con el suelo, sobre todo mostrando los aspectos extremos, un modelo muy laxo, muy tradicional, y qué pasó con el suelo, y un modelo mucho más intensivo donde yo saco todo el pasto del campo a través del uso exclusivo de forraje conservado. Entonces empezamos, y antes que nada quería mostrar esto, porque para zonas agrícolas es muy importante saber cuáles son los problemas que tenemos. Si yo me dijera, alguien me preguntara acá, ¿cuál es el problema básico que tenemos cuando entramos en los modelos de rotación que nos deja la agricultura? Y yo diría, en términos generales, por más que ahora con la siembra directa hemos atenuado ese efecto muchísimo, el principal problema es la materia orgánica. O sea, esa es la clave del suelo, la materia orgánica. Ahora, la materia orgánica como elemento compensador, como elemento buffer, genera otro tipo de problemas. ¿Y cuáles son los tipos de problemas? Bueno, uno de ellos es la disminución del pH, salvo, por supuesto, en los suelos alcalinos sódicos o sódicos, en donde la historia es otra. Pero digamos, en Argentina en los últimos años estamos acidificando los suelos. Ese es el primer detalle. Fíjese que este trabajo es bastante viejo, del 2003. Lo tenemos mucho más ácido ahora probablemente. Depende del sistema. Si es un sistema de agricultura bien hecha, con siembra directa además, probablemente no. Y por supuesto hay zonas de mayor, ustedes ven ahí pegadito al Paraná el problema de los suelos muy ácidos. Acá mismo en Pergamino ustedes ven que estamos con suelos excesivamente ácidos. Es muy común salir de agricultura con suelos con pH 5,6, 5,7. ¿Qué significa el pH bajo? Y significa la no disponibilidad de los nutrientes por más que estén. Los macro, ¿cuáles son los macro? Bueno, primero el nitrógeno, segundo el fósforo, tercero el potasio, cada día más importante como deficiencia, sobre todo hacia la zona del litoral. El calcio, el magnesio, todos esos nutrientes están disponibles de pH 5 para arriba. Si está para abajo sonamos, no están disponibles, por más que estén en el suelo. Inverso ocurre con los micro, ¿no? El hierro, el manganeso, que están disponibles con pH más alto. Pero, digamos, si queremos mirarlo, el principal compuesto químico del suelo que necesitan las leguminosas, que es el fósforo, no está disponible. Entonces, ese es un problema. Por supuesto, ustedes ven ahí la cuenca del Salado, tienen menos problemas, es más, hasta son suelos alcalinos, ¿no? Evidentemente. Y el otro tema es el fósforo. Por supuesto que el fósforo depende de la roca madre que le dio origen. Y por lo tanto ustedes ven que hay toda una región, digamos, desde el domo santafesino para arriba, donde los niveles de fósforo son altos. Pero para nuestra región, digamos, Pampeana Centro y Pampeana Sur, empieza a aparecer como el principal nutriente deficiente en el suelo. Y hacia el litoral ya nos aparece con mucho problema el potasio, que siempre decíamos la roca base nuestra tenía altísimos niveles de potasio. Bueno, ya hay zonas en que no es así. Y después va a ocurrir con el manganeso, y después va a ocurrir con el cobalto. Es función de cuán intensivos seamos en sacar los nutrientes. Así de simple. Yo voy a tomar primero un modelo viejo nuestro, que era pasturas de gramíneas con lotus y trébol blanco. Estos son 4 años de datos.
Yo esto lo pongo, no porque quiera competir con los datos que presentaron la gente de Balcarce, sino para ver qué pasó con el suelo en ese tipo de pastura. Fíjense, pasturas de gramíneas, lotus, mastreo blanco, 4 años de datos, un argeodol típico, capacidad de uso 2 y 3. O sea, suelos que tenían básicamente erosión. Por eso ustedes ven detrás de la capacidad de uso la E. ¿Qué sistema de pastoreo? Continuo. Lo que hacíamos hace 20 años, 30 años. Poníamos los animales y nos olvidamos de ellos en el campo. Número de potreros, 1, porque estaban siempre ahí. La diferencia entre una columna y otra está, yo no sé si anda la flecha, está en la carga. En ese momento, me acuerdo que la gente que me antecedía en mi grupo de trabajo, nos decía que la carga media para las pasturas, para este tipo de suelo, era alrededor de 2,5 animales por hectárea. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos 2,2, un poquito menos, un 20% menos, y 3,3, un poco más, o sea, 2 cargas distintas. Pero era fija durante todo el año, es decir, entraban terneros de 180 kilos y salían novillitos de 380, 400 al año. Era un sistema, pero de lo más tradicional que ustedes puedan imaginar. ¿Cuál era la eficiencia de utilización del forraje? Eso lo hacíamos con un método que era flujo de tejidos. No voy a explicar qué es flujo de tejidos, pero era cuánto crecía y cuánto cenecía la pastura y a través del marcado de macollos y nos permitía tener una idea de que la gramínea, no la leguminosa, porque la leguminosa el consumo era mucho más alto, el trébol blanco y el lotus, nos daba alrededor de 40%, 37% y 43% de acuerdo a la carga de uso. ¿Dónde estaba la menor ineficiencia? Y obviamente en primavera, como explicaron los muchachos. Ahí es probable que no se usara ni el 20%. De hecho, los tengo esos datos. ¿Cuál era la ganancia de peso? 535 gramos, promedio de los 4 años. Eran 2 repeticiones, 2 gramíneas, 2 cultivares dentro de cada gramínea. Era un trabajo bastante importante. 535 gramos y cuando aumentábamos la carga se nos caía a 489. ¿Y cuál era la producción de carne? Bueno, la producción de carne era 429 kilos en el caso de baja carga y de 589 en el caso de alta carga. Una cuestión de ajuste de carga, nada más, no del sistema, sino de la carga, ya eso nos representaba esa ganancia de peso, de carne. Y tomé otro ejemplo, otra pastura, suelos clase 1, o sea, ya me voy al Zoom, Marco Juárez, poco, es más, son alfalfas regadas, digo yo, porque está la napa ahí cerca y entonces la planta toma agua por eso producen esas 22, 23 toneladas que ustedes ven en los ensayos de Marco Juárez. Este modelo era un poquito más sofisticado, era alfalfa más gramíneas, generalmente la gramínea festuca, ¿no? 3 años de datos promedio y también tomé los 2 extremos, o sea, eran suelos capacidad 1, o sea, suelo agrícola de lo mejor. Usaba un pastoreo rotativo en los 2 casos, en un caso 6 potreros, el clásico, 5 por 35, 6 por 36, bueno, ese modelo, y en el otro 18 potreros. Y la permanencia de los animales en un caso era 5 días y en el otro caso era 2 días, un modelo clásico. ¿Cuál era la carga? 3,7. Aquí se le asignaba el forraje, ya era una mejora, un poco lo que hablaban los muchachos, es decir, le daban 3,7 kilos por cabeza por día de carga, 3,7. Y en el otro 4,3. O sea, un poco para compararlo con lo anterior, digamos. Eran más cargas y ajustada por asignación forrajera. ¿Cuál era la eficiencia de uso del forraje? 58,9 en el caso de la carga baja y 72,8. Epa, ya pasamos de lo que habíamos hablado de alrededor de 40% de uso de la pastura a niveles aceptables de uso del forraje. Y la ganancia de peso, ustedes ven que no es extraordinariamente mayor que la otra, es mayor nada más, 564, y siempre cuando hay un poquito más de carga, un poco menos de asignación forrajera, 544. ¿verdad? Eso daba, digamos, 781 kilos de carne en el caso de la baja carga y de 854 kilos de carne en el segundo caso. Esto está todo escrito, cualquiera lo puede ver en la bibliografía. ¿Qué pasaba con el suelo en los primeros 2 casos? ¿Se acuerdan cuando la base era gramínea? Bueno,
Arrancamos con un pH típico de nuestro ambiente, de esos suelos clase lavados, digamos, que tuvieron 40 o 50 años de agricultura, digamos, un pH de 5,78, típico. Típicos pHs nuestros. Pueden ser más bajos aún. Luego de 4 años de pasturas, de esas pasturas de gramíneas con tréboles, pasamos a 6,26. ¡Epa! Casi la neutralidad. Empezaron a ser disponibles los nutrientes ahí. ¿Qué pasó con el carbono? Yo lo puse carbono, podría haber puesto materia orgánica también. 1,8 a 2,2. Es decir, aumenté en 4 años 0,4% de carbono orgánico total, no el lábil, no el que está en la materia orgánica de arriba que ustedes ven en la siembra directa, sino el carbono orgánico total, en los 20 centímetros de profundidad. Para que ustedes tengan idea, eso significa fijación de 10.000 toneladas por hectárea por año de anhídrido carbónico. Después lo van a discutir otra gente, ese tema. 1.000 y pico de kilos, la gente que va a venir a hablar de cultivos de cobertura va a dar ese dato también. 1.000 y pico de kilos de carbono, de toneladas de carbono por año puestas en el suelo. ¿Está? Pero eso se va a ver más adelante. El nitrógeno total, lo mismo, 0,16 a 0,19. Y fíjense una cosa, yo no lo resalté, pero fíjense el fósforo, ¿qué pasó? Estadísticamente no fue significativo. Pero el pastoreo me generó una variabilidad impresionante y una tendencia a tener menos fósforo, lo cual es absolutamente lógico. La ganadería no es una recuperadora de fósforo. Pasé de una media de 14 a una de 9. El problema es el rango. Fíjense ustedes, de 6,6 a 19, ¿de acuerdo? Esto fue un muestreo muy intensivo hecho por la gente de suelos, que colaboraba conmigo en el experimento. Fíjense que de 6,6 a 19, y en otro caso de 4,6 a 19,9. Fíjense la variabilidad que hay de fósforo dentro de un mismo campo. Impresionante. Quise poner esto para, lamentablemente de ahí se cruza y no se alcanza a ver, pero esto era un campo agrícola, netamente agrícola, llevaba 50 años o más años de agricultura, porque estaba en un lugar que no había alambrados, así que era un campo absolutamente agrícola, y en el cual nosotros armamos un experimento para generar antecesores para la siembra de pasturas. Un trabajo de Omar Bacigalupi y en la cual yo colaboraba. Hicimos 3 años soja, o sea, veníamos de soja continua. Hicimos 3 años soja, hicimos 3 años maíz, hicimos 3 años maíz con pastoreo del rastrojo, hicimos una pastura de corta rotación. ¿Qué era esa pastura de corta rotación? Era un ryegrass de corta rotación, con cebadilla y con trébol rojo. Fíjense ustedes algunas cositas interesantes que muestra el pastoreo, porque quienes manejamos pasturas tenemos que saber las buenas y las malas que genera la pastura. Bueno, lo primero que pasaba era muy notorio, es que la densidad aparente, es decir, cuán compactado estaba el suelo, donde más se notaba, y estadísticamente era distinto, era cuando era el maíz y le pastoreábamos el rastrojo. Les aclaro, esto estaba en siembra directa y en convencional, las dos cosas. 1,42, o sea, se compactó el suelo, se apretó. No hay duda que el pastoreo, sobre todo de un suelo casi desnudo, como es cuando está el maíz rastrojo, que lo único que queda son los... es notable. No fue tan evidente en la pastura de corta rotación por las raíces que genera una pastura de ese tipo. Pero si nosotros entramos un poco más en detalle y vemos lo que es densidad textural, o sea, de esa porosidad que tiene el suelo, la parte que corresponde a los agregados, digamos, o lo que sería el acomodamiento de las partículas de arcilla, limo y arena, ahí vemos que no solo en el maíz para pastoreo había mayor densidad, sino también en la pastura de corta rotación. Es decir, el pisoteo, la acción del animal sobre el suelo genera que se achiquen, se reacomoden las partículas, si ustedes quieren, y se achiquen los poros. Los microporos, así se los llama a esa categoría. En cambio, lo que nosotros llamamos la porosidad estructural, en la pastura era del 20% del total de los poros.
En cambio, en el maíz era solo, en el maíz pastoreado, ¿no? Durante 3 años, era solo de 8,3. O sea, habíamos cambiado el tipo de poros que tenía la pastura. Bueno, algún dato más, creo que, digamos, una cosa importante es que la materia orgánica de las hojas era 2,6 y era distinto estadísticamente, ahí no se ve, pero ese valor es 2,60 con respecto al resto. Bien, continuemos. ¿Qué otorga la pastura? Esta es una pastura de festuca y alfalfa. ¿Pastoreada o sin pastorear? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el pastoreo genera estabilidad de los agregados. ¿Qué es la estabilidad de los agregados? El acomodamiento de las partículas. Así como las aprieta y las densa, lo hace más denso al suelo, los acomoda. Y eso le da estabilidad al agregado. ¿Tiene alguna ventaja la estabilidad del agregado? Sí, más resistencia, por ejemplo, a la gota de lluvia. No se disgrega. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos del sodio decimos que disgrega las partículas del suelo? Bueno, esto ocurre lo mismo. El pastoreo genera estabilidad de los agregados. Un aspecto positivo. ¿Cuáles son los aspectos negativos? De vuelta, la misma acción, la densidad aparente. Hay menos poros, se achican. Fíjense, 1,33 versus 1,28, la sin pastoreo. Insisto, esto es la pastura de alfalfa con festuca. Y una resistencia mecánica a la penetración. Es decir, cuando vamos con el penetrómetro, el suelo está duro, pero 2,21 cuando está pastoreado versus 1,97 cuando no lo pastoreamos. A ver, alguien me dirá, bueno, entonces cortemos la pastura, así no metemos los animales, no pisotean y por lo tanto, guarda, que en el lugar donde pasa la maquinaria también se compacta. Si tenemos experimentos de muchos pasajes de las máquinas sobre la pastura y nos ocurría eso, sobre todo en los lugares donde siempre pasa la maquinaria. Pero bueno, eso es una realidad. Y fíjense ustedes la velocidad del infiltrado, 2,85 para la pastoreada versus 14,77. ¿Qué son esto? Lo que penetra en el agua en el suelo. 2,86 centímetros por hora versus 14,77. Notablemente distinto. O sea, los efectos buenos y malos de el pastoreo, ¿no? Quería mostrar esto, después se va a hablar a la tarde de este tema, pero quería mostrar datos de la gente del equipo de pasturas de Pergamino, datos de producción de carne del pastoreo de cultivos de cobertura. Fíjese lo que podemos llegar a tener. La primera columna del año 18 se presentó en APA, ese trabajo, este año, y el 19 se presentaron en las jornadas de producción animal de Pergamino. La media que nos da de producción de carne de 47 a 48 días son 400 kilos de carne. Ahí están las ganancias, el primer caso fue entre soja y soja, el segundo soja-maíz, y bueno, si alguien quiere saber qué composición tenía, era básicamente lo que nosotros recomendamos como cultivo de cobertura acá, que es que tenga una gramínea, en este caso era ryegrass, que tenga una leguminosa, en este caso era vicia, y que tenga un nabo forrajero para hacer de susolador del suelo. Eso era la pastura. Después si quieren más detalle, incluso fotos y demás, la podemos ver. O directamente hablan con la gente, con el ingeniero Matera, que es el autor del trabajo que se presentó en APA, o con Omar Schneider, que fue que presentó los trabajos en la jornada. Dato interesante, ¿no? Los verdeos no producen esa ganancia de peso, 1,10 kg y 1,14 kg. Lo producen cuando nosotros los comenzamos a pastorear en pleno invierno, porque los primeros pastoreos son de baja ganancia de peso. Las segundas ganancias de peso son de alrededor del kilo y algo más. Bien, pero a mí lo que me interesaba era ver esto para poder ver qué pasa con el suelo. Y para eso tomo los datos de ryegrass como cultivo de cobertura en la Universidad de Rosario y fíjense ustedes algunos detalles. No voy a entrar mucho en detalle, pero ellos manejaban distintas cargas con el ryegrass entre soja y soja, ¿no? Ryegrass entre soja y soja, y ver cómo aumenta la materia orgánica en superficie aún con pastoreos. Ustedes fíjense, está medio complicado de ver ahí porque
porque está la raya esa, pero bueno, trabajan con baja carga, nos da 4,17 de materia orgánica, la materia orgánica lábil, la de superficie, ¿no? 3,96 con alta carga y 4,26 sin pastoreo, o sea que realmente uno puede pastorear los cultivos de cobertura, sobre todo para esta variable, que es la más importante, la materia orgánica, versus el rastrojo en barbecho químico, que es 3,65. Y si lo miramos en profundidad, de 5 a 20, un poquito más profundo, la única que se nos cae un poco es cuando trabajamos con muy alta carga, o sea, que sacamos mucho pasto. Un poco lo que planteaba Germán, bueno, el compromiso que tenemos que tener. Acá en estas cosas también tenemos que tener un compromiso, y en las pasturas también tenemos que tener un compromiso. Después la decisión de cada uno, yo quiero usar el pasto, como van a ver ustedes después en la próxima charla, el 95%, bueno, no hay ningún problema, pero sabemos las consecuencias, sabemos lo que hacemos. También lo mismo, variables edáficas, ustedes fíjense que alta carga da estabilidad de los agregados. De vuelta, el pastoreo estabiliza los agregados. Otro experimento, este no es el experimento nuestro, esto es también de la misma gente, la gente de Rosario. Estabilizan los agregados, 25,9. Aumenta la densidad aparente, de nuevo la misma historia. Sabemos que estabilizamos, que la gota de lluvia no nos va a dispersar, pero el suelo está compactado, con menos poros. Y diámetro de los agregados, obviamente los diámetros de los agregados son más altos cuando no hay pastoreo. O sea, cuando tenemos la soja, cultivo de cobertura, soja. O sea, si lo que a nosotros nos preocupa es que no nos infiltra el agua, y bueno, viejo, hacé un cultivo de cobertura entre soja y soja y no lo pastorees. Son decisiones en función de mi problema que debo conocer. Y quería mostrar este último grafiquito, y termino ya, con esto acabo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa al revés? En lugar de usar la pastura en porcentajes relativamente bajos, como los datos que mostré al principio, saco el forraje, saco todo. 12 toneladas durante, qué sé yo, 8, 9, 10 cortes al año, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que extraigo del suelo? Bueno, 333 kilos de nitrógeno, 600 kilos de urea, sacando 12,3 toneladas de alfalfa por año. Qué datito, ¿no? 600 kilos de urea, ¿no? Lo estamos sacando. Cuando hacemos esto, lo estamos sacando. 36 de fósforo. Habrá que reponerlo, ¿no? 290 de potasio. Acá puse los macros nada más. 290 de potasio. Pero claro, el límite de potasio son 1500 partes por millón. O sea, tenemos potasio para rato. En Entre Ríos ya hay deficiencia de potasio. Hay deficiencia de potasio. 150 de calcio, se nos acidifican los suelos. 30 de magnesio, 30 de azufre. El azufre mucho se recicla con la materia orgánica a medida que se descompone, así que por ahí no es tanto el problema. La ventaja que tenemos, que esos 333 kilos de nitrógeno lo compensamos con 235 kilos que están fijados en la parte aérea por la fijación biológica. O sea, el nitrógeno, la atmósfera tiene 78% de nitrógeno. Es un nitrógeno muy estable, no lo podemos incorporar al suelo. ¿Quiénes lo incorporan? Unas bacterias muy especiales que tienen una enzima, la nitrogenasa, que permite la fijación del nitrógeno como nitrógeno orgánico en el suelo, y luego nos dan nitratos. Y 115 kilos en la parte radicular. O sea que compensamos lo que nos llevamos versus lo que fijamos. Veremos si fijamos. Fíjese qué pasa, esto es del PRONALFA, un programa muy importante que tuvo el INTA sobre fijación simbiótica del nitrógeno. Fíjense ustedes que depende de dónde estemos parados. ¿Dónde estamos parados? ¿En General Villegas? ¿Las curvas de arriba? ¿En Rafaela? La media es lo que yo había puesto como media de la parte aérea sacada, ¿no? 235 kilos creo que era.
es la rayita roja. ¿Dónde estamos? ¿En Villegas, en Rafaela? Donde la planta está en su óptima condición, hasta puede extraer agua del subsuelo, todo perfecto. ¿Estamos en Manfredi, donde la cosa es un poco distinta, pero estaríamos más o menos en la media? ¿O estamos en Anguil, donde no llueve y la alfalfa produce 4 toneladas? ¿O estamos en Barrow, donde había un horizonte petrocálcico a los 60 centímetros que nos impedía el desarrollo de la raíz y, por lo tanto, su capacidad de desarrollo de la alfalfa? En Tres Arroyos también hay zonas que no tienen el horizonte petrocálcico. Estoy hablando de un horizonte petrocálcico porque es donde se hizo el experimento, en donde la fijación es 100 kilos. Muchísimas gracias.